¿Es usted un creyente o un seguidor? Nuestro propósito principal es tener un viaje de toda la vida, siguiendo a Cristo, honrándolo a Él con nuestras acciones. Bienvenidos a nuestra presentación de la célula virtual con el mensaje del pastor Efrén Cisneros. Escuchemos. Bendiciones, que Dios les bendiga. Les saludo en el nombre de Jesús. El mensaje para compartirles el día de hoy, que el Señor ha puesto en mi corazón, es este: entendiendo tu llamado. El título de cristiano es utilizado por muchos, pero solo quienes han confiado genuinamente en Jesús como su Salvador pueden considerarse verdaderos creyentes. Sin embargo, no todos los creyentes viven como auténticos seguidores de Cristo. Tal como ocurrió con Jacob, el llamado de Dios marca nuestra vida y produce un antes y un después que no puede ignorarse. Su encuentro con Dios lo transformó de tal manera que incluso su manera de caminar le recordó esa experiencia. Dice un dicho: un nuevo hombre, un nuevo nombre. El llamado de Dios es personal. Requiere obediencia para poder servir a otros o vidas que están necesitadas. El llamado puede ser al ministerio o simplemente a seguirlo cada día. Se necesitará tener una relación profunda con el Señor. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 13, dice de la siguiente manera: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio, dice, para la salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. El versículo 14, a lo cual dice, os llamó mediante nuestro evangelio, o sea, las buenas nuevas que compartimos. El evangelio es buenas nuevas, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El llamado de Dios es con el propósito de alcanzar la gloria del Señor Jesucristo. La transformación que Dios produce se evidencia en una vida de práctica, testimonio. Esto se logra mediante la salvación, la santificación por el Espíritu y al aceptar la verdad. En el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 26, nos dice ahí: y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos, o sea, los que practican, viven lo que enseñan. Estamos hablando de testimonio, porque a estos cristianos, hermanos cristianos, por ese comportamiento, dice el versículo 26, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía.
O sea que fue la gente que les puso el nombre de cristianos. Significa, o su significado es, hombres de Cristo. Porque vieron en ellos su dedicación, su compromiso, su obediencia al llamado de Dios. Pregunto, ¿es usted un creyente o un seguidor? Examinemos la diferencia. Confiar en Jesús es fundamental, mas al hacerlo es el primer paso, no la culminación de nuestra fe. Solamente el primer paso, o sea, es el comienzo. Nuestro propósito principal es tomar un viaje de toda la vida siguiendo a Cristo, honrándolo a Él. ¿Cómo? Con nuestras acciones y nuestra forma de hablar, y creciendo en sabiduría bíblica. O sea, la palabra de Dios, la lectura, leer la Biblia constante. El Evangelio de Marcos, capítulo 8, el versículo 34, dice de la siguiente manera: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, esto es Jesús hablando, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Perdón, el versículo 35, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, o sea, el mensaje de Cristo, la salvará. Aquí podemos observar la preparación. Jesús dando el discipulado a sus discípulos. Quien sirve a Jesús y ha recibido su Espíritu, ya no vive para sí mismo. O sea, ya no somos dueños de nuestra vida. ¿Por qué es importante entender el llamado de Dios? Veamos. Solo así podemos cumplir con la gran comisión. Ahora nos toca a nosotros de ir y compartir el Evangelio de Cristo. Estamos hablando de llevar aliento, ánimo a las vidas que están necesitadas. Obedecer el llamado de Jesús se logra con una vida de oración y un servicio constante. O sea, seguir a Jesús es llevar una vida cerca de Dios todos los días. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Con nuestro cuerpo, entonces debemos honrar a Dios. Los corintios luchaban con un estilo de vida del pasado y Pablo los llamó a una renovación profunda, especialmente alejándose de los pecados sexuales, los pecados carnales con los cuales ellos luchaban. O sea, la antigua Corintios tenía una fama de prostitución, del pecado sexual. Ellos, aún en sus cultos paganos, note bien, ellos pensaban, como piensan muchos, que viviendo este estilo de vida agradaban a su Dios. Y lo más triste es que también pensaban que eran bendecidos. Por eso es que el apóstol exhorta y nos enseña de esta manera de la vida nueva en Cristo. El versículo 18 de versión Palabra de Dios para Todos
dice de la siguiente manera: aconsejo. O sea, el apóstol Pablo da el consejo y dice a huir de los pecados sexuales. O sea, fue directo a donde estaba el problema. Tenemos que ir directo con la persona donde está el problema. Un seguidor de Jesús demuestra su amor obedeciendo su palabra. Usted ama a Dios, usted tiene amor por Dios, entonces obedezca su palabra. No solo practicando lo bueno, sino también apartándose. Y de aquí es donde está el problema. Por eso muchas personas dicen: yo soy bueno, yo hago buenas cosas, pero no se apartan de todo lo malo. Es haciendo lo bueno y apartándonos de todo lo malo. La transformación es el sello de un verdadero discípulo. Personajes como Zaqueo, María Magdalena, el Gadareno, la mujer samaritana, mostraron cambios visibles. Se notó, todo el mundo vieron cómo estas personas fueron transformadas. Lo mismo se espera de nosotros. Un testimonio que acerque a otras, o sea, vidas, compañeros, vecinos, amigos, que nuestra transformación, nuestro cambio los acerque a ellos, a Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23 dice: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, vendremos a él y haremos morada con él. Jesús afirmó que quien le ama guardará su palabra y que Dios habita con quienes viven en obediencia. Aunque el seguidor pueda fallar, su meta es permanecer fiel al plan de Dios en toda circunstancia. Quien ha entendido el llamado de Dios habla de Cristo en tiempos de bendición, dificultad, y sirve aún cuando el camino no sea cómodo. E irán incluso cuando no les guste a donde el Señor lo quiera llevar. Quien ha entendido el llamado de Dios ayuda en la gran comisión, sirve en la obra. De lo contrario, la fe se reduce a una mera afiliación religiosa. Hechos, capítulo 17, versículo 30, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué usted dice que es cristiano? ¿Por qué asiste a la iglesia? ¿O por qué dice haber nacido de nuevo? Si verdaderamente nacimos de nuevo, como decimos, entonces ya no estamos en ignorancia. El problema está en el no querer cambiar. Estamos hablando de pensamientos, comportamientos. La manera de vivir de ahora debe ser diferente a la que teníamos antes. Ya no estamos en ignorancia. Conocimos la verdad, conocimos a Jesús. Ese es el arrepentimiento. O más bien, eso es el arrepentimiento, perdón. Quien ha entendido su llamado es un seguidor de Jesús. Sigue al Señor porque sabe que la recompensa es una relación más profunda con Él. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, o sea, familia de Dios, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. El pecado nos tenía en la oscuridad, Jesús nos alumbró con su luz, nos mostró una salida, un camino mejor que nos lleva a la vida eterna. Entonces, entender el llamado de Dios no se limita a esperar la eternidad, sino a vivir en su reino aquí
y ahora obedeciendo, caminando con Él diariamente. Hoy puedes decidirte a obedecer al llamado de Dios. Que Dios te bendiga y recuerda que solamente necesitas tener fe en Dios. Amén. Espero esta reflexión haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas oración, nos puedes contactar por medio de Facebook. Escanea el código para apoyarnos con tus ofrendas. Te invitamos a nuestros servicios todos los miércoles a las 7:30 y los domingos a las 6 de la tarde. Estamos en el 1017 Sarah Lane, Moorhaven, Florida. Si este programa está siendo de bendición para tu vida, te invitamos a suscribirte en nuestro canal de YouTube activando la campanita. Bendiciones.